Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que podrías descubrir que has estado rezando en vano, sin saberlo. Hoy podría ser el momento decisivo entre la bendición y el vacío espiritual, entre el cielo abierto y la indiferencia de lo alto. No digas que no fuiste advertido, porque lo que vas a escuchar en este vídeo no es una historia común, ni una simple reflexión sobre el rosario. Es un llamado urgente, un grito espiritual que viene desde las profundidades del corazón de un santo que luchó cuerpo a cuerpo con el demonio, y que encontró en el rosario su arma más poderosa, el Padre Pío. Pero hay algo que incluso el Padre Pío no pudo soportar en silencio. Una tristeza profunda lo invadía cada vez que veía esto. Almas rezando mal, con los labios, pero no con el alma. Y eso lo hacía llorar. Sí, el Padre Pío lloró al ver cómo muchos católicos anulaban el poder del rosario con un error que parece pequeño, pero que puede hacer que todas tus oraciones sean como polvo al viento. Hoy, tú podrías estar cayendo en ese mismo error. Tú, que amas a la Virgen. Tú, que tomas el rosario cada noche. Tú, que pides milagros, protección, paz, pero no los recibes. ¿Será que estás repitiendo palabras, sin encender el corazón? ¿Qué pasaría si el cielo está en silencio no porque no te escucha, sino porque tú estás orando de forma equivocada? Hermano, hermana, no hay nada más grave que pensar que estamos haciendo el bien, cuando en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Sientes que tu alma necesita consuelo y fuerza? Este mensaje es para ti. Te invito a que, desde el fondo de tu corazón, escribas en los comentarios porque deseas que oremos contigo hoy. Estás aquí porque tú o un ser querido enfrenta una enfermedad que pesa en el cuerpo y en el espíritu. ¿Sientes la incertidumbre o el miedo frente a problemas económicos o con la jubilación? ¿Estás orando por alguien atrapado en adicciones como el alcohol o las drogas y buscas su liberación? ¿Tu corazón clama por la conversión y salvación de un hijo, un familiar o un amigo que se ha alejado de Dios? ¿Necesitas fortaleza para enfrentar conflictos familiares, soledad o tristeza profunda? Comparte tu intención de oración, sea lo que sea que estés viviendo. Aquí estamos unidos en fe, para levantar nuestras voces juntos y pedir por sanación, esperanza y protección divina. Recuerda que no estás solo. Padre Pío intercede por ti, y Dios escucha cada palabra sincera que nace del alma. El rosario fue dado como una cadena de luz para vencer las tinieblas. El Padre Pío decía, con esta arma, ganaremos todas las batallas. ¿Y tú? ¿Estás usando esa arma con fe viva, o simplemente repitiendo fórmulas vacías? Este vídeo no busca acusarte, sino despertarte. Porque hoy, aquí, ahora, aún estás a tiempo de abrir los ojos, de tomar tu rosario con el alma, de orar como nunca antes lo hiciste. Y no estás solo en esto. Padre Pío no solo rezaba, él sufría con los que rezaban mal. Decía que un Ave María dicho con el corazón vale más que 100 rosarios repetidos sin fe. Decía que el demonio no teme al rosario en los labios, sino al rosario encendido en el alma. Entonces pregunto, ¿tu rosario enciende el cielo, o es una rutina más? Permíteme conducirte en este vídeo por una revelación que podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Vamos a hablar del error silencioso que anula tu rosario. Te mostraré lo que Padre Pío vio en oración. Te explicaré cómo reconocer si tú también lo estás cometiendo. Y lo más importante, voy a enseñarte cómo corregirlo hoy mismo, para que tu oración vuelva a tener poder, luz y conexión directa con el cielo. Si estás aquí, no es casualidad. Dios te trajo a este vídeo porque quiere que dejes de rezar en vano, y comiences a rezar con fuego. Quédate hasta el final. Y al final del vídeo, si sientes que esto tocó tu alma, deja tu nombre o tu apellido en los comentarios. Porque vamos a rezar por ti. Padre Pío aún intercede. Y su mensaje sigue vivo. Pero esta advertencia no puede esperar a mañana. ¿Estás buscando paz para un problema familiar que te angustia? ¿Necesitas fuerzas para superar una pérdida o un duelo que aún duele? ¿Oras por la sanación emocional y espiritual de alguien que amas? ¿Sientes el peso de la soledad y buscas consuelo en la oración? ¿Estás enfrentando dificultades en tu trabajo o en tu vida diaria y quieres pedir ayuda a Dios? No importa cuál sea tu necesidad, aquí estamos para acompañarte en oración. No estás solo. Padre Pío y nuestra comunidad de fe están contigo, escuchando y orando por ti. El poder del rosario. ¿Sabes lo que realmente sucede cuando rezas el rosario con fe? ¿Eres consciente del poder que tienes en tus manos cuando sostienes esas cuentas benditas? El rosario no es una simple cadena. No es un amuleto. No es una rutina devocional más para calmar la conciencia.
El rosario es un arma espiritual. Una espada afilada. Una tormenta de luz que atraviesa las tinieblas del alma y del mundo. Y si supieras lo que el rosario verdaderamente provoca en el mundo invisible, nunca lo rezarías de manera distraída, con prisas o sin devoción. Padre Pío lo decía sin rodeos. El rosario es la oración que más poder tiene para vencer al demonio y atraer la misericordia de Dios. Y él no hablaba desde la teoría. Él vivía el rosario. Respiraba el rosario. Luchaba con él. Rezaba varios rosarios al día. Algunos testigos afirman que llegaba a rezar más de 60 rosarios diarios en comunión continua con la Virgen María. Él no lo hacía por exageración. Lo hacía porque sabía algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Que el rosario tiene el poder de cambiar destinos, curar enfermedades, salvar almas del infierno y mover el corazón de Dios. El rosario no solo es poderoso porque lo haya dicho la Iglesia. Es poderoso porque fue dado por el cielo mismo, a través de la Virgen María, como un regalo, como una protección y como una misión. En Fátima, Lourdes, La Salette y muchas otras apariciones marianas, la Virgen pidió una y otra vez que sus hijos rezaran el rosario todos los días. ¿Por qué tanta insistencia? Porque la Virgen sabe algo que muchas veces ignoramos. Vivimos en un campo de batalla espiritual. Y en esa guerra, el rosario es el escudo, la espada, la señal del ejército celestial. El rosario mueve milagros. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios pidiendo un milagro? Una sanación, una conversión, un cambio que parece imposible. Y pensamos que tenemos que hacer algo extraordinario para tocar el cielo. Pero Padre Pío nos recuerda que a veces lo más extraordinario está en lo más sencillo. El rosario es la oración de los humildes, y por eso tiene tanto poder. Porque Dios exalta a los pequeños. Miles de testimonios en todo el mundo han contado cómo un rosario rezado con fe ha provocado curaciones físicas, liberaciones espirituales, reconciliaciones familiares, protección contra peligros, incluso milagros inexplicables. Pero no es por la fórmula. Es por la fe con la que se pronuncian esas palabras. Es por la intercesión de María, que toma cada Ave María como una rosa y la presenta ante el trono de su Hijo. El rosario como luz en medio del caos. Vivimos tiempos de confusión, de violencia, de ataques contra la fe, de dolor emocional, depresiones, enfermedades que los médicos no explican, vacíos que nada llena. Y en medio de todo esto, Dios nos dejó un arma de luz. Una oración tan profunda, tan simple, tan accesible, que hasta un niño puede rezarla y estremecer el infierno. Padre Pío tenía visiones. Veía almas. Veía demonios. Veía lo que no vemos. Y él decía que el rosario era como un látigo en las manos de los justos. Cada cuenta que deslizas con fe es una herida al enemigo. Cada Ave María dicha con el corazón es como una espada que atraviesa la oscuridad. Pero, ¿por qué no sentimos su poder? Muchos hoy dicen: yo rezo el rosario, pero no siento nada. No veo milagros. Me distraigo, me aburro. Y ahí está el gran secreto. El rosario no es una varita mágica. Es un acto de amor. Su poder no se activa con palabras repetidas, sino con fe viva. Con entrega interior. Con humildad. Con contemplación. Padre Pío lo enseñó con su vida. No basta con rezarlo, hay que vivirlo. Cada misterio del rosario es una meditación sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y si tú no estás meditando, si tu mente está en otro lugar, si repites palabras sin pensar, entonces el rosario pierde su fuerza. Por eso hay tantos católicos rezando, y tan pocos siendo transformados. La Virgen no quiere repeticiones vacías, quiere corazones ardientes. No es cuestión de cuántos rosarios rezas al día. Es como los rezas. Es cuánto amas mientras rezas. Es cuánta fe depositas en esas cuentas simples, que en realidad son perlas de poder celestial. La Virgen María no necesita tus palabras, necesita tu corazón. Y cuando le das eso, cuando verdaderamente entras en oración, los milagros comienzan a suceder. Conclusión de esta sección. El rosario es la oración de los tiempos difíciles. La oración de los últimos tiempos. Es el lazo con el cielo que nos protege en medio de una batalla cada vez más intensa. Pero si no lo entiendes, si no lo vives, si lo haces por rutina, por compromiso o por miedo, entonces, sí, se vuelve en vano. Padre Pío lo supo, lo vivió y lo gritó con su ejemplo. Ámalo. Reza el rosario cada día. No te separes de él, porque mientras lo tengas en las manos, no estarás solo. No estás solo en este camino. Al suscribirte,
Formarás parte de una comunidad de fe que camina junta, que ora junta y que se sostiene mutuamente. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para recibir cada nuevo vídeo y no perder ninguna bendición. Dios te bendiga y gracias por ser parte de esta familia espiritual. El error silencioso que apaga su poder. El rosario es una llama viva. Una oración que, cuando se reza con fe, ilumina la oscuridad más espesa del alma. Pero hay un enemigo silencioso, casi invisible, que apaga esa llama poco a poco, sin que te des cuenta. Ese enemigo no es siempre el demonio. A veces, es nuestra propia tibieza. Padre Pío lo decía con lágrimas en los ojos. Muchos rezan el rosario, pero no oran. ¿Y qué quería decir con eso? Que hay una diferencia inmensa entre decir palabras con los labios y elevar el corazón a Dios. La oración no es solo repetición. Es comunión, es encuentro, es un acto de amor profundo y total. El error más común entre los fieles, rezar de forma automática. ¿Cuántas veces has tomado el rosario en las manos y comenzado a recitarlo como si fuera una lista de cosas por hacer? Padre nuestro, Ave María, Gloria. Siguiente misterio. Mientras tanto, piensas en lo que vas a cocinar. Revisas el celular. Te preocupas por el trabajo, por tus problemas. Deseas terminar rápido para seguir con tu día. Y cuando terminas, sientes que no pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque no pasó nada. Ese es el error silencioso. Rezar el rosario con la boca, mientras el corazón está ausente. El dolor de Padre Pío al ver este error. En una de sus confidencias más conmovedoras, Padre Pío compartió que muchas veces, durante sus éxtasis espirituales, veía multitudes de personas rezando el rosario. Pero entre ellos, solo unos pocos realmente oraban. Los demás estaban allí por costumbre, por miedo, por culpa, o incluso por obligación. Y eso le desgarraba el alma. Decía que esas oraciones no subían al cielo, que se perdían en el aire como humo sin llama. Imagina el dolor de un santo que dedicó su vida a enseñar a rezar. Al ver que tantos corazones se habían vuelto fríos. ¿Por qué esto apaga el poder del rosario? Porque el poder del rosario no está en las palabras, sino en la fe. No está en la rapidez, sino en la entrega. No está en la cantidad, sino en la calidad del amor con que lo rezas. El rosario rezado con distracción es como ofrecerle flores marchitas a la Virgen. Es como regalarle a Dios un beso sin alma. Es como recitar un poema sin saber lo que estás diciendo. Y lo más grave, es que creemos que estamos bien. Nos engañamos pensando que por el simple hecho de rezar, ya cumplimos. Que por repetir 50 Ave Marías, Dios se sentirá obligado a escucharnos. Pero no se trata de eso. Dios no quiere cantidad. Dios quiere autenticidad. Quiere tu corazón. Quiere que al decir Dios te salve María, realmente sientas lo que estás diciendo. Que visualices a la Virgen. Que medites en el misterio. Que vivas cada palabra como una oración viva. El rosario rezado sin meditar es solo ruido. Padre Pío insistía. Meditar los misterios es la esencia del rosario. Cada misterio es una escena del Evangelio. Un momento en la vida de Jesús y María que te transforma si lo contemplas con el alma. Pero si solo repites las oraciones sin pensar, estás perdiendo el tesoro más grande de esta devoción. El encuentro con Cristo vivo. ¿Estás cometiendo este error sin saberlo? Hazte estas preguntas. ¿Rezas el rosario como una obligación o como un acto de amor? ¿Te distraes con facilidad y sigues rezando sin volver tu atención a Dios? ¿Te apuras para terminarlo rápido? ¿Sabes en qué misterio estás, o solo repites oraciones sin saber lo que significan? ¿Sientes que tu rosario te transforma, o es una costumbre más? Si respondiste sí a más de una de estas preguntas, entonces este mensaje de Padre Pío es para ti. Un rosario mal rezado puede volverse en vano. No porque Dios no escuche, sino porque tú no estás hablando realmente con Él. Padre Pío explicaba que el alma que reza sin atención, sin fe, sin entrega, está apagando con sus propias manos el fuego de su oración. El demonio no necesita detenerte. Basta con que te acostumbres. Basta con que reces sin alma. Y tu oración pierde su poder. Pero aún hay esperanza. El hecho de que estés escuchando esto ahora no es casualidad. Es un llamado del cielo para que despiertes. Para que dejes de rezar dormido. Para que tomes tu rosario como lo hacía Padre Pío. Como una espada envuelta en fe. Él decía, el rosario es la oración de los que aman. Quien lo reza con amor, obtiene todo. Conclusión de esta sección. Este error silencioso ha apagado la fe de muchos. Ha hecho que rosarios enteros se pierdan sin frutos. Y ha hecho llorar a los santos en el cielo.
Pero hoy, tú puedes corregirlo. Puedes decidir que cada Ave María sea una flor viva. Que cada misterio sea una ventana al corazón de Jesús. No esperes más, porque mañana puede ser demasiado tarde. Si ya escribiste tu intención de oración, gracias por abrir tu corazón y confiar en este espacio de fe. Si todavía no lo has hecho, te animo a que lo hagas ahora mismo. Recuerda que compartir tu necesidad es el primer paso para recibir la gracia y la paz que solo Dios puede dar. ¿Estás pidiendo liberación de una adicción que te consume? ¿Buscas fortaleza para perdonar y sanar heridas del pasado? ¿Necesitas ayuda para encontrar sentido y esperanza en momentos de incertidumbre? ¿O tal vez estás orando por una reconciliación en tu familia o en tu comunidad? Sea cual sea tu intención, queremos unir nuestras oraciones contigo y fortalecer tu espíritu. No estás solo. Aquí hay una familia espiritual que te acompaña y el Padre Pío intercede por ti. Escribe tu intención y recibe la bendición de Dios. Lo que Padre Pío vio en oración. ¿Qué puede ver un santo cuando cierra los ojos? ¿Qué secretos del cielo y del infierno se le revelan a un alma que ha sido purificada por el sufrimiento, la entrega y la oración incesante? Padre Pío no fue un simple sacerdote. Fue un hombre marcado por lo sobrenatural. Vivió entre el dolor y la gloria, entre las llagas de Cristo y los consuelos del cielo. Y, muchas veces, mientras el mundo dormía, él era llevado en espíritu a contemplar realidades que nosotros ni imaginamos. En la soledad de su celda, en medio de sus éxtasis, Padre Pío tenía visiones profundas, visiones que lo hacían llorar, estremecerse y a veces incluso gritar de dolor interior. Una de las cosas que más lo afectaban era esto: ver a las almas rezando el rosario de forma vacía, sin fe, sin amor, sin atención. Sí, este santo veía cómo miles de católicos se acercaban al rosario como si fuera un rito sin alma. Veía labios que se movían, cuentas que se pasaban una tras otra. Pero sus oraciones no llegaban al cielo. Las visiones que lo hacían llorar. Padre Pío compartió en distintas ocasiones que durante sus momentos de oración profunda, el Señor le permitía ver el estado espiritual de las personas mientras rezaban. Y lo que veía no siempre era bello. Veía a personas sentadas con el rosario en la mano, pero con el alma en otro lugar. Veía a muchos rezando por obligación, por rutina o por miedo, pero no por amor. Y lo más triste, veía cómo esas oraciones se desvanecían, como humo sin fuego. No subían, no brillaban. Eran como ecos vacíos que no tocaban el corazón de Dios. Entonces, lloraba. Lloraba por esas almas. Lloraba por el dolor de la Virgen, que recibía rosarios fríos. Lloraba porque sabía que el rosario puede cambiar el destino de un alma, pero solo si se reza con el corazón. La diferencia que él veía entre un rosario encendido y uno vacío. En sus visiones, Padre Pío veía con claridad espiritual lo que tú y yo no vemos. Un rosario encendido, lleno de fe, era como una corona de luz que subía al cielo. Cada Ave María era como una flor viva, luminosa, que llegaba hasta los pies de la Virgen. Pero un rosario rezado con frialdad. Era como una cuerda rota, sin fuerza, sin dirección. No ascendía, no tocaba el corazón de Dios. Y eso, para él, era una tragedia. No porque despreciara a quien reza mal, sino porque sabía cuánto se perdía esa alma. Sabía el poder que estaba dejando pasar, las almas distraídas y la risa del enemigo. Padre Pío también compartía que en algunas visiones veía al demonio observando a los que rezaban distraídos. ¿Y sabes qué hacía? Se reía. Sí, el enemigo de las almas reía al ver a los cristianos haciendo oraciones sin vida. Porque él sabe que una oración tibia no le hace daño. Sabe que un rosario sin fe no lo toca, no lo hiere, no lo expulsa. Por eso, uno de los mayores triunfos del maligno hoy no es impedir que recemos, sino hacer que recemos de forma apática, vacía, mecánica. Padre Pío sufría al ver a la Virgen ignorada. En una de sus revelaciones místicas más conmovedoras, Padre Pío expresó que la Virgen María también sufre cuando recibe oraciones sin corazón. Imagina por un momento. Tú estás con el alma rota, estirando las manos para recibir consuelo. Y alguien te mira a los ojos, pero te habla mirando el celular. ¿Te sentirías amado? Eso mismo ve la Virgen cuando rezamos sin atención. Cuando decimos Dios te salve María sin pensar en ella. Cuando pasamos al siguiente misterio sin saber siquiera cuál fue el anterior. Y el Padre Pío, en su sensibilidad espiritual, sentía ese dolor de la Madre de Dios. Y lo tomaba sobre sí. Lloraba, ofrecía sacrificios, rezaba más rosarios. No por él,
sino por nosotros. El rosario, un puente entre la tierra y el cielo, cuando se reza con el alma. En contraste, Padre Pío también veía lo que sucedía cuando un alma rezaba bien el rosario. Veía cómo los ángeles rodeaban al orante, cómo la Virgen sonreía y extendía su manto sobre esa alma. Veía gracias descendiendo como lluvia, tocando corazones, liberando almas del purgatorio, curando cuerpos enfermos y hasta cerrando las puertas del infierno para muchas almas en riesgo. Todo eso, con un solo rosario bien rezado. Por eso, él decía, un rosario bien rezado es más poderoso que 1000 exorcismos sin fe. ¿Y tú, qué tipo de rosario estás ofreciendo al cielo? Padre Pío nos mira desde lo alto. Sabe que aún podemos corregirnos. Sabe que si cambiamos la forma en que rezamos, nuestra vida entera puede ser transformada. Hoy, tú puedes decidir. ¿Vas a seguir rezando por rutina? ¿Vas a seguir dándole a Dios oraciones mecánicas? ¿Vas a seguir ignorando el valor de cada Ave María? ¿O vas a decidir hoy mismo, como dijo el título de este video, corregir este error antes de que sea demasiado tarde? Porque si el Padre Pío lloró por este motivo, es porque el cielo entero lo toma en serio. ¿Cómo afecta tu vida espiritual? El rosario no es solo una oración. Es una vía que conecta el cielo y la tierra. Es una cadena de fe que sostiene tu corazón cuando el mundo tiembla. Pero cuando se reza sin atención, sin espíritu, sin devoción, se queda en manos vacías, sin fuerza, sin gracia. ¿Has sentido a menudo que rezas y no recibes nada? ¿Que Dios parece distante, silencioso, incluso ausente? ¿Que tus súplicas rebotan contra un techo invisible? Podría no ser que Dios no te escucha. Podría ser que tú no estás realmente rezando. 1. Pérdida de poder espiritual. Cuando rezas el rosario sin el corazón, tu oración pierde su potencia ante los ojos del cielo. Te encuentras en guerra espiritual, pero sin armas. Es como intentar caminar descalzo por un campo minado. Te acercas al peligro, pero no te proteges. Padre Pío nos enseñó que el rosario bien rezado es capaz de romper cadenas invisibles, sanar heridas del alma, transmutar la oscuridad en luz. Pero si lo rezas distraído, sin fe o meditación, es como arrojar una cuerda cortada al cielo. No puedes sostenerte. 2. Apertura a la influencia negativa. Una oración vacía no conjura luz. Es tierra fértil para la tiniebla. El demonio no necesita detenerte. Solo necesita que reces sin alma. Porque así, eres más vulnerable. Cuando el rosario se reza con fe, los demonios huyen. Las tentaciones pierden fuerza. La paz penetra el corazón. Pero, si rezas en piloto automático, te conviertes en un blanco. Tu oración no te protege. Te vuelve visible a enemigos invisibles. Susurradores que sabes que existen, pero no puedes oír. Y a menudo, sin saberlo, caes en trampas espirituales que podrían haberse evitado con solo rezar con atención. 3. Estancamiento espiritual. Imagina un río. Fluye, se renueva, lleva vida. Pero si alguien cierra la compuerta, el agua se estanca. Se pudre. Se llena de lodo. Pierde su frescura, su poder, su propósito. Lo mismo ocurre con la oración y tu alma. Si rezas sin fe, sin devoción, sin comunión, tu vida espiritual se estanca. Pierdes la frescura. Pierdes la luz. Pierdes la capacidad de diferenciar bien del mal. De sentir la presencia de Dios. De crecer espiritualmente. La oración deja de ser fuego vivificante y se vuelve rutina. El rosario se convierte en un instrumento sin filo. El corazón se endurece. La relación personal con Jesús se enfría. 4. Desconexión de tu propósito divino. Cada alma tiene un propósito divino. Un llamado. Pero si rezas sin devoción, no entras en comunicación real con Dios. La revelación queda bloqueada. La brújula espiritual se desorienta. Te desconectas de tu misión, de tu vocación, de tu llamado. Te conviertes en un barco sin timón. Y los vientos del mundo te arrastran sin rumbo. 5. Frialdad en la vida interior y en las virtudes. Rezamos para crecer, para santificarnos, para ser más semejantes a Cristo. La oración, cuando se vive, produce frutos. Paciencia en la adversidad, caridad con los demás, humildad profunda, fortaleza interior, fe firme. Pero si rezas sin alma, sin fuego, esas virtudes no crecen. Se quedan en la superficie. Tu vida interna se enfría. Tu mirada se endurece. Y las crisis, que podrían pasarte como fuegos refinadores, se convierten en guillotinas que cortan tu alma.
6. Ruptura de la verdadera protección espiritual. El rosario bien rezado es una armadura, un escudo, una corona de protección para ti y los tuyos. Protege tu familia, tus relaciones, tu salud, tu entorno espiritual. Pero si rezas distraído o sin fe, ese escudo se vuelve opaco. La protección no se activa plenamente. Es como tener una armadura llena de polvo. Aparenta protección, pero no convence al enemigo. El peligro sigue latente. La guerra continúa. Y tú no notas el desgaste espiritual, emocional o físico que ocurre. 7. Culpa interna y sensación de vacío. Quizá no lo notes al rezar, pero en tu interior puede surgir una sombra. La culpa espiritual silenciosa. Pensas, rezaba muy mal. Rezaba sin alma. Dios no me escuchó. Y esa culpa no tiene voz, pero duele. Se convierte en un peso que oprime el corazón. Y puede afectar incluso tu relación con Dios. El pensamiento de que no rezas bien puede alejarte más, haciéndote dudar de tu dignidad, de tu valor como hijo o hija de Dios. ¿Qué hacer para evitar todo esto? Este es el momento. Este es el llamado. Este es el punto de inflexión. Deja de rezar dormido. Reza con el alma. Pon atención. Medita cada misterio. Pide luz al Espíritu Santo antes de comenzar. Visualiza la vida de Jesús. Ora despacio, con intención, como si tu corazón realmente se deslizara en cada palabra. No lo hagas para cumplir un deber, hazlo por amor. Conclusión de esta sección. La forma en que rezas el rosario no es un detalle menor. Es la línea entre luz y oscuridad, entre protección y vulnerabilidad, entre propósito y errancia espiritual. Padre Pío lo veía claramente. Sabía lo que perdíamos al rezar sin alma. Por eso lloraba, intercedía, ofrecía sufrimientos. Porque amaba nuestras almas. Hoy, tú puedes decidir despertar. Puedes decidir vivir este rosario, como lo rezaba él, con fe, entrega y fuego interno, para que nuestra oración retome su poder, su luz, su conexión con el cielo. Porque mientras mantengas el rosario en tus manos, pero también en tu corazón, no estarás solo. No te dejes robar tu fe. No entregues a medias tu alma. Reza como si tu vida dependiera de ello. Porque, a veces, simplemente, sí depende. El error que Padre Pío rogó que evitaras. Hay errores que cometemos sin darnos cuenta, pero que pueden tener consecuencias espirituales graves. Uno de los más peligrosos, según advertía el mismo Padre Pío, es rezar el rosario de manera mecánica, distraída y sin devoción. En esta sección, vamos a adentrarnos en este error devastador que puede anular por completo el poder del rosario, y que, tristemente, muchos cometen día tras día. Padre Pío, con lágrimas en los ojos, decía: el rosario sin meditación es como un cuerpo sin alma. Estas palabras no eran poéticas, eran un llamado urgente a despertar. El santo de los estigmas nos recordaba que no se trata solo de repetir palabras, sino de conectar el corazón con cada misterio que contemplamos. ¿Qué significa rezar de forma mecánica? Rezar el rosario mecánicamente es hacerlo por costumbre, con la mente en otra parte, dejando que las palabras salgan de la boca sin pasar por el corazón. Es cuando lo haces por obligación y no por amor. Cuando estás pensando en tus problemas, en tus redes sociales, en lo que tienes que hacer luego, y no en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esto es lo que hace que muchos rosarios sean en vano. Son como campanas vacías, que suenan, pero no tocan el cielo. Porque Padre Pío lloraba por esto. Porque entendía el valor inmenso del rosario como arma contra el mal y fuente de bendiciones. Ver a tantos católicos descuidar esta oración le partía el alma. Él ofrecía sufrimientos por los que rezaban sin fe, sin intención, sin amor, porque sabía que estaban perdiendo una gracia inigualable. Padre Pío rogaba: rezad con devoción. No importa cuántos rosarios, sino cómo los rezas. Este llamado no era para los demás, era para ti. Para que despiertes, para que abras los ojos y comprendas que no es una repetición lo que agrada a Dios, sino un corazón encendido por la fe. ¿Estás cometiendo este error ahora mismo? Detente y examina tu conciencia. ¿Cómo estás rezando el rosario? De rodillas, con respeto, meditando cada misterio como si lo estuvieras viviendo al lado de María? ¿O simplemente murmurando palabras mientras caminas, conduces o ves televisión? Dios no busca perfección en las palabras, pero sí autenticidad en el alma. Un Ave María rezada con fervor vale más que 100 dichas con distracción. Lo que puedes hacer desde hoy. Antes de comenzar, ofrece tu rosario con una intención clara.
Pide al Espíritu Santo que te ayude a concentrarte. Medita cada misterio como una escena real. Reza despacio. Deja que cada palabra toque tu interior. Si te distraes, no te desesperes. Vuelve con humildad. Rezar bien no es algo instantáneo, pero es algo que debes buscar con todo tu ser. Si de verdad crees en el poder del rosario, demuéstralo con tu entrega, tu atención y tu amor. Padre Pío nos dejó una advertencia y una esperanza. El error de rezar sin alma puede anular todo el poder del rosario. Pero la buena noticia es que puedes corregir esto hoy mismo. No esperes más. Comienza esta misma noche a rezar como si tu vida dependiera de ello. Porque, espiritualmente, sí depende. María te está esperando. Jesús te escucha. Y Padre Pío intercede para que nunca más reces con indiferencia. Porque cuando oras con el corazón, el cielo entero se pone en movimiento. ¿Cómo corregir este error y restaurar el verdadero poder del rosario? Querido hermano, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti clama por una fe más viva, más real, una relación más íntima con Dios. Ya has entendido que hay un error que muchos cometen, incluso con buena intención, y que ese error puede anular la fuerza espiritual del rosario. Pero ahora ha llegado el momento más importante. ¿Cómo corregirlo? ¿Cómo restaurar ese poder espiritual que transforma, libera, sana y protege? 1. La conciencia. Rezar consciente y no automáticamente. El primer paso para corregir el error es uno de los más sencillos, pero a la vez más difíciles: tomar conciencia de cada palabra que rezamos. El rosario no debe ser una repetición automática, como si fuéramos máquinas. No se trata de decir Ave Marías como quien cuenta monedas. San Padre Pío decía: reza el rosario con el corazón. Cada Ave María debe ser como una rosa ofrecida a la Virgen, no como una obligación muerta. Esto significa que antes de comenzar, debemos detenernos, respirar, silenciar el alma y entrar en la presencia de Dios. No importa si tienes 10 minutos o una hora, lo que importa es que tu alma esté presente. 2. El arrepentimiento. Confesar el corazón antes de orar. ¿Te cuesta concentrarte al rezar? ¿Sientes que tus palabras nos suben al cielo? Muchas veces eso ocurre porque llevamos dentro de nosotros culpas, heridas, rencores y pecados no confesados. El error de rezar sin antes reconciliar el corazón con Dios puede hacer que la oración pierda su poder espiritual. Jesús dijo en Mateo 5, 23-24, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate primero. Haz lo mismo con el rosario. Antes de tomar las cuentas en tus manos, examina tu alma. Pide perdón. Ofrece perdón. Aunque no puedas confesar inmediatamente con un sacerdote, haz un acto de contrición sincero. La Virgen escucha los corazones humildes. 3. La intención clara. Ofrecer cada misterio con propósito. Otro error común es rezar el rosario sin intención clara, como quien sigue un rito sin saber por qué lo hace. Cada misterio del rosario es una meditación sobre la vida de Cristo y María, y debe ser ofrecido con una intención específica. Antes de comenzar cada misterio, di en voz alta o en tu mente: este misterio lo ofrezco por la conversión de mi familia. Este misterio lo ofrezco por mi sanación interior. Este misterio lo ofrezco por los que están alejados de Dios. Dar propósito a cada decena transforma el rosario en una batalla espiritual concreta. Ya no es solo una oración, sino un acto de guerra contra el mal. 4. La meditación profunda. Sentir cada escena del Evangelio. El rosario no es solo repetición vocal, es también contemplación. Y este es uno de los aspectos que más restauran el poder perdido de esta oración. Mientras dices las Ave Marías, visualiza mentalmente la escena del misterio que estás rezando. Si estás en el primer misterio gozoso, imagina a María recibiendo al ángel. ¿Cómo fue su rostro? ¿Qué sintió? ¿Qué silencio la rodeaba? Esta forma de rezar transforma la rutina en un diálogo vivo con Dios. El rosario se convierte en una peregrinación interior hacia el corazón del Evangelio. 5. La perseverancia. No abandonar aunque no sientas nada. Hay días en que no sentirás nada. Días de cansancio, distracción, desánimo. Y ahí está el gran secreto. El rosario más poderoso no es el que se reza con emoción, sino el que se reza con fidelidad. Padre Pío decía: el alma que persevera en el rosario, incluso en la sequedad, está más cerca de Dios que la que solo reza cuando siente fervor. Corrige el error de abandonar la oración por falta de sentimientos. La fe no se basa en emociones, sino en verdad. Y la verdad es que cada rosario, incluso el más seco,
tiene un valor inmenso si es ofrecido con amor. 6. La confianza. No rezar con miedo, sino con esperanza. Algunos rezan el rosario con el corazón lleno de miedo. Miedo al castigo, miedo a no ser escuchado, miedo a hacerlo mal. Pero eso también puede apagar su poder. El rosario debe ser rezado con confianza absoluta en la intercesión de la Virgen. En el libro de Eclesiástico 2 y 10, se nos dice, considera las generaciones pasadas y ve. Alguno puso su esperanza en el Señor y quedó confundido. Confía. Aunque no veas resultados ahora, aunque no sientas nada, el cielo se está moviendo a tu favor. María no abandona a quien le entrega su corazón por medio del rosario. 7. El amor. La clave suprema. Finalmente, el error que más anula el poder del rosario es rezarlo sin amor. Todo lo que no nace del amor está vacío ante Dios. Padre Pío rezaba el rosario con lágrimas no solo por devoción, sino por amor profundo a Jesús y a María. Si quieres restaurar el poder de esa oración, vuelve a enamorarte del cielo. Reza por amor. Vive por amor. Ofrece tu rosario como un acto de amor puro. Conclusión de la sección. Corregir este error no requiere teología ni estudios. Solo requiere humildad, intención y corazón sincero. El rosario no es una fórmula mágica, es un puente de luz hacia el corazón de Dios. No lo reces más como un hábito vacío. Haz de cada cuenta una chispa de eternidad. Padre Pío lloró porque sabía que muchos católicos tenían en sus manos un arma celestial, pero la usaban sin alma. No seas uno más. Desde hoy, corrige el error, y tu rosario encenderá milagros. Una promesa que puede cambiar tu vida para siempre. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón está sediento de verdad, sediento de Dios, sediento de un cambio real. Has escuchado sobre el poder del rosario, sobre el terrible error que lo anula, sobre la lucha espiritual que se libra cada vez que tomas las cuentas entre tus dedos. Y ahora, es momento de hacer un compromiso. Una promesa. Una decisión que podría cambiar el rumbo de tu vida espiritual para siempre. ¿Estás dispuesto a hacerla? No es una promesa ligera. No es solo una intención que se desvanece con el paso de las horas. Es una alianza entre tú y el cielo. Es una respuesta firme al clamor de Padre Pío, que rogó con lágrimas en los ojos para que no despreciáramos el poder del rosario. Es una decisión que nace del amor, del arrepentimiento, de un corazón que ha sido tocado por la gracia. La promesa es esta: a partir de hoy, me comprometo, con la ayuda de Dios, a rezar el rosario todos los días, con el corazón limpio, con humildad, con fe viva, y evitando todo aquello que lo vuelva vano. La distracción deliberada, la repetición automática, la falta de intención, el pecado no confesado, la rutina sin alma. Sí, hay días de cansancio. Hay momentos en que nuestra mente vuela, en que nuestro cuerpo se resiste, en que las preocupaciones de la vida quieren ahogar nuestra oración. Pero también hay una madre que espera, una reina que escucha, un Salvador que se complace en cada Ave María rezado con amor verdadero. Cuando tú rezas el rosario con sinceridad, estás tomando la mano de la Virgen. Estás dejando que ella te conduzca, paso a paso, hacia su Hijo. Estás permitiendo que cada cuenta sea como una semilla sembrada en tu alma. Una semilla que, con el tiempo, dará frutos eternos. Las promesas del rosario no son invención humana. La Virgen lo dijo a Santo Domingo, a Alan de la Roche, y fue confirmado por los santos a lo largo de los siglos. Aquellos que recen fielmente mi rosario recibirán gracias abundantes. Mis devotos no morirán sin los sacramentos. Serán preservados del purgatorio. Tendrán una gran gloria en el cielo. Yo los asistiré en sus necesidades. Serán verdaderos hijos míos, y yo seré su madre especial. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que aunque el mundo se derrumbe, aunque el mal avance, aunque las pruebas aumenten, tú estarás en las manos de María. Ella te cubrirá con su manto. Ella te defenderá del enemigo. Ella caminará contigo hasta la eternidad. Una invitación final. Hoy, te invito a cerrar este momento con una oración profunda, desde lo íntimo de tu alma. No te levantes aún. No corras a hacer otras cosas. Fica aquí unos minutos más, porque lo que estás a punto de hacer puede cambiarte para siempre. Di conmigo: Madre mía, Reina del Santo Rosario, hoy te entrego mi corazón cansado, mis errores, mis debilidades, y te hago esta promesa. Desde hoy, rezaré el rosario con amor, con fe, con reverencia. No permitiré que la rutina lo convierta en algo vacío. Quiero sentir cada palabra, cada súplica, cada misterio. Ayúdame a perseverar. Cúbreme con tu manto. Defiéndeme del mal.
Enséñame a amar a tu Hijo Jesús como tú lo amas. Y cuando llegue el momento de partir de este mundo, ven tú misma a buscarme, para que juntos podamos cantar eternamente las glorias del cielo. Amén.